Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has sentido alguna vez el cuerpo rígido, sobre todo al despertar, o alguna molestia en las rodillas cuando vas subiendo las escaleras? Probablemente la respuesta tuya sea afirmativa. Por eso hoy en este espacio estaremos hablando sobre la salud articular. Pocas veces le prestamos atención hasta que empiezan a fallarnos las articulaciones, a dolernos, a molestarnos. Hoy la doctora Josiel Ten, reumatóloga del HOMS, nos acompaña para tener claro cómo cuidar nuestras articulaciones, para poder movernos, tener esa flexibilidad y un estilo de vida saludable. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Yadira. Gracias por la invitación. Nueva vez, feliz de estar con ustedes. Qué importantes son las articulaciones para nosotros y como decías, a veces no le prestamos la debida importancia, pero nunca sabemos lo importante que es algo hasta que tenemos la limitación. Entonces, de verdad que feliz de estar aquí con ustedes hoy. Muy contenta de recibirla. Vamos a empezar hablando de qué son exactamente las articulaciones y por qué son tan importantes para nuestro cuerpo. Las articulaciones no son más que unión de dos huesos, por decirlo así. Ellas van a tener diferentes tipos de articulaciones porque van a tener diferentes funciones en nuestro organismo. Hay articulaciones que van a ser, por ejemplo, las llamadas sin artrosis, que son esas articulaciones que no se mueven, como son las articulaciones del cráneo o del rostro. Otras que son las llamadas también anfiartrosis, que son las articulaciones, por ejemplo, de la columna vertebral, esas articulaciones que casi no se mueven, que lo que nos ayudan es a dar estabilidad, y están las diartrosis, que son las articulaciones móviles. Estas articulaciones móviles pues van a tener un rango de movimiento mucho más amplio y nos van a ayudar entonces a poder movernos adecuadamente. Son importantes porque, como decías hace un rato, ellas nos ayudan a movernos adecuadamente. Si no tuviéramos articulaciones móviles, nuestro cuerpo fuera muy rígido, Claro. entonces nuestro esqueleto fuera rígido, además van a soportar impacto, nos van a ayudar a poder hacer rangos de movimiento adecuados para la realización de nuestro día a día. O sea que van de la mano con otras funciones o partes de nuestro organismo que son también relativamente importantes. Sí, afecta a nuestro día a día como tenemos problemas en las Completamente. articulaciones, totalmente. Si bien es cierto que hay situaciones con la salud articular que tienen que ver con la edad, por supuesto, con la genética, hay que hablar de cuáles son las causas más comunes del dolor en las articulaciones. Mira, el dolor realmente nosotros anteriormente nos habían criado, por decirlo así, para pensar que teníamos que vivir con dolor. No hay por qué vivir con dolor, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de dolor. Hay dolores o dolor articular que van a estar dados por manifestaciones mecánicas o por alteraciones propias del uso de la articulación y otros dolores que van a estar dados por inflamación. Hay enfermedades, por ejemplo, como la artrosis o la osteoartritis, que lo que hace que desgaste el cartílago, que es como esa, vamos a decir, ese gel o esa membrana que separa un huesito de otro. Cuando eso se desgasta, causa dolor. Eso es más un dolor mecánico. El dolor inflamatorio que está asociado, por ejemplo, con artritis reumatoide o procesos que van a provocar limitación articular, sobre todo en manos, rodillas, tobillos, codos, es más como la artritis reumatoide, pero también otras patologías autoinmunes como el lupus, las mismas miopatías pueden provocar dolor articular y también en los hombres es muy frecuente un tipo de artritis que se llama gota. Este tipo de Oh, artritis también provoca mucha lesión o dolor. Los deportistas también que pueden usar o excederse con uso de articulaciones pueden dañar o provocar alteración a nivel sobre todo de las articulaciones móviles. ¿se podría decir que esos son también factores de riesgo, lo que usted mencionó, o hay otros que también deberíamos enfocar? Los factores de riesgo para desarrollo de artritis, pues hay una parte que es no modificable, que viene con nosotros, por decirlo así. Las condiciones autoinmunes o las artritis, sobre todo la reumatoide, no es hereditaria, pero sí hay un componente genético. Si mi Oh, familiar tuvo una condición autoinmune o una condición reumatológica, yo tengo un riesgo mayor para desarrollarla. Dentro de los factores que conllevan más frecuentemente a que yo pueda desarrollar dolor articular o artritis, pues está el tabaco. El tabaco y mm, el fumar está relacionado directamente con el desarrollo de artritis reumatoide. También el sobrepeso. Mientras más peso, pues le vamos a dar una carga más pesada a las articulaciones. La edad, pues la edad con el tiempo también varias articulaciones pueden ir afectándose
Y el sexo, las mujeres somos más propensas para tener enfermedades reumatológicas o más bien artritis. Sí, tenemos también esa parte de nuestra lista, Claro. que hay que cuidarse muchísimo más. Cuando la gente habla y dice, ay, hace frío hoy, entonces siento que me duele el cuerpo. Sí. ¿Tiene que ver realmente el clima con los dolores articulares o no? Mira, pues realmente sí y no, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cuando va a llover o cuando baja la temperatura, cuando aumenta la humedad, todo esto del polvo del Sahara, realmente si el paciente ya tiene una predisposición, por decirlo así, o tiene una limitación, cuando baja la presión atmosférica, las estructuras, por decirlo así, que están alrededor de la articulación suelen como inflamarse un poco o hincharse un poco y eso entonces puede provocar dolor a nivel articular. Ahora, no es como que si yo me voy a un lugar frío, el frío va a hacer que me dé dolor más rápido, no. Pero, porque imagínate, vivimos en una isla y tenemos enfermedades reumatológicas y tenemos mucha artritis y tenemos mucho lupus, entonces no es como que el frío empeore mi condición, pero sí, si ya tengo una condición como tal, cuando baja un poco la presión atmosférica, puedo sentir un poco de dolor. ¿Cuándo deberíamos empezar a prestar atención? Decíamos al inicio que la pregunta básica, ¿te sientes rígido cuando te levantas en la mañana? ¿Te duelen las rodillas cuando subes escaleras? Pero ¿cuándo nosotros deberíamos decir, mira, hay que visitar a la doctora? La medicina sigue siendo hoy en día prevención. Nosotros queremos que el paciente llegue a la consulta porque empieza a sentir esos primeros síntomas básicos y simples. En la mañana me despierto con un poquito de rigidez, con dificultad para cerrar las manos, me toma tiempo, por ejemplo, destapar la greca para colar el café, o tengo dificultades para abrir la ducha en la mañana. Ese poco de rigidez en las manos o que cuando me levanto en las mañanas tengo dolor en las plantas de los pies al caminar. Esas son como afectaciones de rigidez que vamos a ver más matutinamente. Ahora, cuando puedo tener dolor a nivel articular luego de haber hecho un ejercicio o luego del largo día que pasamos, que trabajamos mucho, cuando empiezo a sentir dolor articular a nivel, por ejemplo, de rodillas, esas son, o dolor de espalda, aquel paciente que tiene dolor de espalda de más de 3 meses, un dolor de espalda inflamatorio que mejora cuando camina, pero que empeora cuando está acostado. Sí. Esos son como signos de alarma para decidir ir al reumatólogo. Lo recomendable es no esperar que la limitación o que la afectación me limite en mi vida, sino que desde que empecemos a ver esos signos tempranos, podamos entonces acudir al reumatólogo. Ese último signo me dice a mí que debo visitar un reumatólogo. Allá te esperamos. El tema de la espalda, de cómo se mejora en el movimiento, pero cuando estoy tranquila, entonces sí el dolor se intensifica y en las mañanas, sobre todo también. Estamos también queriendo indagar, doctora, cuando llega este paciente con esas características, doctora, la greca, se me está dificultando abrirla, la ducha, o sea, cosas del día a día, de la cotidianidad. ¿Cómo continúa esa conversación en el consultorio? ¿Cuáles son los estudios que se realizan para diagnosticar qué tiene ese paciente? El examen físico sigue siendo lo más importante. Claro. Desde que el paciente entra a la consulta, desde que el paciente va entrando al consultorio, ya uno tiene una idea más o menos de cómo camina, cómo se siente, la limitación que tiene. Ya uno puede ir viendo cuál sería tal vez el abordaje hacia dónde vamos. El examen físico sigue siendo la base, ¿verdad? De evaluar al paciente. Luego de tomar la historia, de escuchar la historia del paciente, hacer el examen físico y luego entonces empezar a indicar estudios. La radiografía sigue siendo el método, vamos a decir, más económico, pero más asequible también para nosotros poder empezar a diagnosticar o poder empezar a buscar estas patologías. Pero si el paciente tiene menos de 6 meses con limitación o con artritis, nosotros no vamos a ver nada en radiografía. Un método que es bastante asequible para nosotros es la sonografía musculoesquelética, que nos va a permitir poder investigar y a realizar estudios, por ejemplo, en pequeñas articulaciones como manos, pies, tobillos, en hombros, rodillas, caderas, y eso nos va a ayudar a tener un diagnóstico más temprano. La reumatología hoy en día, Yadira, va dirigida a que yo pueda diagnosticar tempranamente al paciente. Otro estudio también que podemos hacer resonancia magnética porque hay hallazgos sobre todo en un tipo de enfermedad que se llama espondiloartritis.
o espondilitis, los pacientes tienen hallazgos a nivel radioresonancia, que nosotros no vamos a ver en radiografías si el paciente no tiene más de 3 o 4 años. Entonces, la realización de la resonancia y estudios de gabinete como también o de laboratorios como son un buen reactantes de fase aguda, como son la eritrosedimentación, la PCR, un factor reumatoide que no siempre está elevado, porque solamente el 80% de pacientes con artritis reumatoide lo tienen positivo, hay un 20% que no lo tiene. También es importante hacer un buen ácido úrico o hacer ácido úrico al paciente, porque como decíamos, una de las artritis más frecuentes, la artritis asociada a ácido úrico elevado. Es importante también la realización, por ejemplo, de un antinuclear, porque aunque el ANA es una prueba, vamos a decir, bien amplia, que se ve en condiciones autoinmunes, pero un grupo de pacientes pueden tener lupus, por ejemplo, y tienen dolor articular. Entonces es muy importante también hacer un antinuclear y hacer screening de otros laboratorios como anti-CCP, panel autoinmune, que son ya un poco más complejos, por decirlo así, más costosos. Entonces tal vez lo ideal es empezar de lo más simple a lo más complejo. Aquí lo importante es que tenemos muchas opciones y según escucho, ninguna son dolorosas. Probablemente lo que le duele a usted sea más el cuerpo, las articulaciones, el caminar, el levantarse, y eso no es normal. Por eso hoy estamos hablando sobre la salud articular en Bienestar al Día. La doctora Ten, que es reumatóloga del HOMS, nos acompaña. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. La doctora Josiel Ten, reumatóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, continúa con nosotros en Bienestar al Día. Hoy estamos hablando sobre la salud articular. Y una de las cosas que mencionábamos en el bloque anterior era la artritis como una causa principal de problemas y de dolor. ¿Existen distintos tipos de artritis, doctora? ¿Podemos diferenciarlos para conocerlos mejor? Sí, hay diferentes tipos de artritis. Artritis, pues como lo dice su nombre, es articulación, itis, que habla de inflamación. Hay un tipo de artritis que está asociado con afectación mecánica, como por ejemplo la artrosis, que lo que causa es desgaste o daño a nivel del cartílago. Este es mucho más frecuente en edad avanzada, pacientes mayores de 50 años, mucho más frecuente en pacientes obesas o pacientes que han trabajado mucho, que no usan un zapato adecuado. Eso va haciendo que las articulaciones vayan, vamos a decir, afectándose. Está el otro tipo, que es la artritis reumatoide, que 1% de la población tiene artritis reumatoide. Sí. O sea que si nosotros somos 11 millones en el país, imagínense ustedes que casi 1 millón de personas debe tener o puede tener artritis reumatoide. Entonces, este tipo de artritis afecta a gente joven, mucho más frecuente en mujeres, y sobre todo tiene la característica que provoca rigidez matutina, un dolor que va a ser bilateral en articulaciones, sobre todo articulaciones pequeñas como manos y pies, y esta, pues como decía, empieza de manera más temprana. Como es inflamatoria, puede provocar entonces afectación de otros órganos porque también es una condición autoinmune. Otra de las artritis más frecuentes es la gota, que es un tipo de artritis asociada a ácido úrico elevado. Se ve mucho más frecuente también en hombres. Y otra de las patologías también frecuentes son las espondiloartritis, que es la espondilitis. Suele provocar afectación de la columna y suele también provocar afectación de los lugares donde se insertan los tendones, de las entesis. Sobre todo puede provocar afectación de tobillo, afectación de columna lumbar y afectación a nivel del sacro. Entonces, va a depender del tipo de artritis que tiene el paciente para manejarlo. Y sobre todo, para iniciar un tratamiento temprano. No por ser joven quiere decir que el paciente no va a tener artritis, porque estas condiciones, al ser autoinmunes, pueden pasar en gente joven. Aquí tal vez lo más importante es acudir tempranamente y el uso adecuado de nuestras articulaciones para que estas no se afecten en la parte mecánica. Ahora, cuando es inflamatorio, nosotros no tenemos mucho que hacer en cuanto a tal vez detener la progresión. De hacerlo es usar los tratamientos y el ir tempranamente al médico
para que entonces la enfermedad no progrese. ¿Y qué tan peligroso es, doctora, uno no hacerle caso, a escuchar su cuerpo y simplemente tomarse un analgésico, otro analgésico, untarse algo por allí y dejar pasar el tiempo y hasta normalizar el dolor? Sí, eso es realmente una situación porque al no saber el tipo de artritis que tengo, al no saber la condición que tengo, puedo estar usando medicamentos de más que tal vez no necesito, o puedo estar haciendo actividades que no debo hacer en ese momento, o utilizando medicamentos que no son los adecuados para mí. Entonces eso puede hacer que progrese la condición. Como decía, la artritis reumatoide no solamente afecta a huesos, no solamente afecta a articulaciones, la artritis reumatoide afecta a pulmón. Puede provocar afectación ocular, puede provocar afectación también cardíaca, y en algunos pacientes, al no manejarse tempranamente, es que empezamos a ver limitaciones funcionales, Claro. discapacidad funcional. Vamos a empezar a ver entonces mayor rigidez o desviación de las manos en muchos de estos pacientes. Entonces, por eso es la importancia de acudir de manera temprana al Se médico. van como atrofiando y van cambiando de Se forma. atrofian, se desvían, provocan Sí. desviación cubital y provocan también anquilosis o unión de las Ujú. articulaciones, porque se provoca erosión o inflamación a nivel de la sinovia, y eso va desgastando y destruyendo a la vez la articulación. Y tal vez se preguntarán en casa, ¿la artritis se hereda, doctora? La artritis no es hereditaria, pero sí tiene un componente genético. La artritis reumatoide, si un familiar mío tuvo artritis, yo tengo un riesgo mayor de padecerla. Pero, por ejemplo, hay otras artritis como la artrosis, que no es hereditaria, no son hereditarias tampoco, sino que van a tener que ver más con lo mecánico, con el uso que le demos. Hay otras patologías que tienen su componente genético, pero no vamos a heredarla. O sea, hereditario es que si yo lo tengo, todos mis hijos lo van a heredar. Genético es que al tener una condición, mi familiar, yo tengo un riesgo de desarrollarlo, porque incluso hay genes, hay las espondilitis, por ejemplo, los pacientes que tienen un gen asociado a la enfermedad que se llama HLA-B27, pueden tener familiares con el gen, y no necesariamente esos familiares van a desarrollar la enfermedad. Claro. O sea, sino que hay otros factores, como hablábamos ahorita, el tabaco, el estrés, de lo Sí. que todos hablamos. El estrés está estrechamente relacionado con el desarrollo de estas condiciones, el estilo de vida, la falta de ejercicio, no alimentarnos adecuadamente. Se nos pasan las horas, Yadira, se nos pasan los días y comemos lo que es más fácil, lo que es más rápido, y todo eso va deteriorando y provocando daño, no solamente a nivel articular, a todo nuestro organismo. No tomamos suficiente agua, no nos Exactamente. movemos lo suficiente y el estrés emocional, señores, tiene su plato Sí, aparte, ya la doctora lo acaba de mencionar. Definitivamente. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos a nuestra disposición cuando ya hay un diagnóstico, cuando ya fuimos al médico, cuando ya no nos estamos automedicando ni haciendo lo que nosotros pensamos que es mejor, sino el doctor ya te dijo, esto es lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? El tratamiento va a depender mucho de la patología o el tipo de artritis que tenga el paciente, pero vamos a hablar como lo básico, ¿verdad? Lo más común. Dentro de los tipos de artritis más frecuentes, pues están el uso de analgésicos o antiinflamatorios, que no son el tratamiento ideal. Van usados para mejorar el dolor, para mejorar la función articular, para que el paciente tenga menos rigidez, pero no deben usarse tampoco mucho tiempo, Claro. ni deben usarse fijos, porque los antiinflamatorios también tienen sus efectos secundarios. Está demostrado que aumentan riesgo de sangrado, aumentan riesgo también de enfermedad cardiovascular, entonces no pueden usarse por mucho tiempo. Los glucocorticoides, los esteroides a dosis bajas en estas patologías también están indicados, pero van a indicarse para mejorar lo agudo. Ya hay otros fármacos, como por ejemplo fármacos modificadores de la enfermedad, que así se llaman, van dirigidos a detener progresión, no solamente a quitar dolor. Entonces, como los básicos son los tratamientos convencionales, y ya tenemos otras medicinas que son medicinas mucho más especializadas, por decirlo así, como son los biológicos y pequeñas moléculas, que son medicamentos utilizados en artritis reumatoide y en espondiloartritis. Ya para la osteoartrosis y para las gotas, pues el tratamiento va dirigido primero en cambiar el estilo de vida, porque necesitamos obligatoriamente comer saludable. Los pacientes obesos, bajar de peso, porque eso va a quitar la carga sobre la articulación. Comer
lo más saludable posible, y en aquellos pacientes que tienen ácido úrico elevado, empezar a reducir el consumo de alcohol, el consumo de alimentos que provoquen o aumenten el ácido úrico, porque nosotros como médicos estamos haciendo una parte solamente del tratamiento, nosotros estamos dando indicaciones, pero al final nuestros pacientes son los responsables de la mejoría, porque ellos son los que van a tomarse sus medicamentos. Tal vez ese poquito que hablemos con ellos un poquito más, explicándole la necesidad del trabajo en equipo, del familiar, del paciente, del médico. Es un trabajo que viene a ser multidisciplinario, no solamente porque involucre otros médicos, sino porque tiene que involucrar, el paciente tiene que responsabilizarse de su condición, y eso lo va a ayudar entonces a que se sienta también más cómodo con el diagnóstico, pero con la necesidad de saber que no depende solo de nosotros, sino también depende de ellos y de usar adecuadamente su tratamiento. Y aprovecho eso que usted menciona, esa exhortación a los pacientes que deberían querer más que el mismo doctor, pues estar bien, estar en bienestar. ¿Cuál sería ese hábito innegociable que usted le puede indicar a toda la audiencia para que la salud articular realmente la podamos vivir y disfrutar? Algo que todos los días deberíamos hacer. No es un solo hábito, ¿verdad? Y tal vez lo más importante que debemos llevarnos hoy de aquí es que el tabaco, el cigarrillo, aumenta definitivamente el riesgo de desarrollo de artritis reumatoide. Cuando hablamos de cambio en el estilo de vida dirán, no, pues la doctora lo dice muy fácil, pero sabemos que no es tan fácil. Necesita disciplina, pero realmente cambios en el estilo de vida, hacer ejercicios, movernos adecuadamente, sacar ese tiempecito y saber que es un regalo para nosotros, hacer el ejercicio, tratar de mantenernos en un peso adecuado, porque así vamos a quitarle mayor sobrepeso a las rodillas, mayor sobrepeso también a las caderas. Pero tal vez lo más importante con esto es concientizarnos que al momento de tener una condición o de tener limitación a nivel de nuestras articulaciones es acudir de manera temprana al reumatólogo, porque al final podemos pensar que es una tontería o que es un dolor que se me va a quitar, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás de todo esto. Entonces, hoy en día las condiciones autoinmunes no son curables, pero sí son manejables, sí se pueden tratar, y sobre todo saber que nuestra población es una población que va creciendo, es una población que cada día se hace más adulta. Por estas condiciones pasan en gente joven, en gente como usted, como yo, que ya no, ¿verdad? Pero gente joven que tiene que hacer su vida normal, que debe de llevar los niños al colegio, que tiene que peinar los niños, que tiene que hacer su vida cotidiana y trabajar como nosotros. Y lo que buscamos con esto es que podamos detener la progresión de estas condiciones e identificar de manera temprana las enfermedades. Ha sido maravilloso conversar sobre salud articular con usted, doctora, y llevarnos tantos consejos. Después de la pausa vamos a continuar. Muchísimas gracias a la doctora Yosiel Ten, reumatóloga del Homs, por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre es un placer. Gracias por la invitación. Claro que sí. Hacemos una pausa y regresamos con más consejos. Estamos de regreso en Bienestar al Día, entendiendo la importancia de cuidar nuestras articulaciones, las responsables de que podamos movernos, de nuestra flexibilidad, de nuestro día a día. Si quieres saber qué puedes hacer para cuidar tus articulaciones, entonces vamos con nuestra compañera Carlin Cuevas, que nos trae el siguiente reportaje. Cuidar la salud de nuestras articulaciones es una tarea básica cuando hablamos de mantener nuestra movilidad, flexibilidad y calidad de vida en general. Unas articulaciones saludables nos permiten realizar nuestras tareas cotidianas, disfrutar de nuestras actividades favoritas y prevenir dolores asociados a problemas articulares como la artritis. ¿Qué podemos hacer entonces para promover nuestro bienestar articular? En Bienestar al Día te traemos estos consejos. Mantente en movimiento. Es la regla de oro para la salud articular. Hacer ejercicios regularmente para estirar y fortalecer los músculos puede aumentar la flexibilidad, mejorar el equilibrio y ayudar a reducir el riesgo de sufrir lesiones en el futuro, ya que diversos músculos contribuyen a la fuerza y estabilidad de las articulaciones.
Por ejemplo, los cuádriceps y los glúteos sostienen las rodillas y las caderas, mientras que los abdominales sujetan la espalda y las caderas. Evita el sedentarismo, ya sea que estés leyendo, trabajando o viendo televisión, cambia de posición con frecuencia. Toma descansos de tu escritorio o silla y mantente activo. Aunque enfermedades como la artritis pueden dificultarte el movimiento, es importante que incluyas la actividad física en tu rutina diaria. Caminar, nadar, hacer yoga o montar bicicleta de forma regular puede ayudar a mantener tus articulaciones lubricadas, reducir el dolor general y disminuir la rigidez articular. Ejercitarte también tiene los beneficios adicionales de mejorar tu estado de ánimo, mejorar tu nivel de funcionalidad y facilitar tu manejo del estrés. Si ya tienes síntomas de artritis, comienza poco a poco y aumenta el tiempo y la intensidad a medida que ganes fuerza y resistencia. Habla con tu médico si necesitas orientación sobre cuáles ejercicios convienen para tu caso en particular. Piensa en tu seguridad. Para algunos ejercicios, utilizar equipo de protección es fundamental. Las rodilleras, muñequeras, cascos y demás son importantes a la hora de practicar actividades como patinaje, ciclismo o deportes de contacto, aun cuando no padezcas de enfermedades de las articulaciones. Controla el estrés. Como bien sabemos, la salud mental y la salud física están relacionadas. El estrés crónico puede aumentar la inflamación y provocar un brote de dolor articular. Aprender a reconocer, reducir y controlar el estrés con meditación, ejercicios de relajación o pasando un tiempo agradable compartiendo con amigos y familiares puede serte útil. Cuida tus libras. Tu peso corporal influye en la tensión que pones en tus caderas, rodillas y espalda. Si te encuentras en sobrepeso, incluso una pequeña pérdida de peso puede ser positiva. Cada libra que pierdes quita 4 libras de presión a tus rodillas. Consulta con tu médico sobre cuál es el plan nutricional para ti. Alivia el dolor. El hielo es un analgésico natural. Este adormece el dolor y reduce la inflamación. Si tienes una articulación adolorida, aplica una compresa fría o hielo envuelto en una toalla. Déjala actuar hasta 20 minutos seguidos. También puedes probar con una bolsa de verduras congeladas envuelta en una toalla, pero recuerda nunca aplicar el hielo directamente sobre la piel. Alivia tu carga. Cuida de tus articulaciones al levantar y cargar objetos. Cuelga las fundas o bolsas en tus brazos en lugar de tus manos. Esto permite que tus músculos y articulaciones más grandes soporten el peso. Consume omega 3. Si tienes dolor articular por artritis reumatoide, un plato de pescado podría ayudarte. Los pescados en aguas frías, como el salmón y la sardina, son buenas fuentes de omega 3, la cual ayuda a mantener las articulaciones sanas. El omega 3 también reduce la inflamación, mejorando así los síntomas de dolor y sensibilidad articular. ¿No incluyes el pescado en tu dieta? Pregúntele a tu médico por suplementos de aceites de pescado o de algas marinas. También puedes consumir semillas de chía, nueces y linaza. Mantén tus huesos fuertes. Para esto, el calcio y la vitamina D pueden ayudar. Los productos lácteos son las fuentes más comunes de calcio, pero otras opciones son las verduras de hoja verde como el brócoli, el col, la espinaca y las bebidas de soya. Conoce tus límites. Es normal tener algunos dolores musculares después de hacer ejercicio, pero si el dolor dura más de 48 horas, es posible que te hayas excedido. No te esfuerces tanto la próxima vez, ya que ejercitarte con dolor puede provocar lesiones. Cuida tu postura. Mantente erguido cuando estés de pie o sentado para proteger así tus articulaciones desde el cuello hasta las rodillas. Ejercicios como caminar también pueden ayudar a mejorar tu postura. Recuerda que cuanto más rápido vayas, más trabajarán tus músculos para mantenerte erguido. Si te es posible, también puedes considerar la natación para trabajar tu postura. Como siempre, en Bienestar al Día te recomendamos que consultes al especialista antes de tomar cualquier medicamento o suplemento para tratar tu salud articular. Hasta la próxima semana, Carolyn Cuevas. Anotados todos los consejos, especialmente el de mantenernos en movimiento, haciendo ejercicio, una buena postura,
un peso adecuado y reducir, por supuesto, los niveles de estrés. Hasta aquí Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía y gracias nuevamente a la doctora Josiel Ten, reumatóloga del HOMS, por habernos acompañado hoy. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye bye.